¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Fruit Chicken y en este video quiero abordar un tema que puede ser un poquito polémico. Todos sabemos que Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, se ha convertido en un gran fenómeno de ventas y de popularidad no solo en Japón, sino en todo el mundo, y eso ha llevado a decir a muchos fans que esta es una franquicia que está sobrevalorada. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? Vamos a platicar un poquito. No se vayan que este video se pone polémico. Bueno, pues para la mayoría de los fans del anime fuera de Japón, por supuesto, ya prácticamente son 2 años de que Demon Slayer llegó a nuestras vidas con esta primera adaptación de anime que tuvo a cargo de Ufotable en 2019, por supuesto, que llamó muchísimo la atención en su momento, especialmente en aquel muy célebre ya capítulo 19, digamos, ¿no?, de la serie, en la que se convirtió en tendencia en redes sociales. Toda la gente empezó a voltear a ver a esta serie de anime que a lo mejor había pasado un poquito desapercibida semanas antes, pero que de todas maneras entre quienes seguimos anime constantemente y estamos muy al pendiente de lo que ofrece la temporada, ya había despertado bastante interés, y ese capítulo nos estaba llevando al punto, al clímax, digamos, ¿no?, de esta primera temporada, que ya después tiene un cierre muchísimo más tranquilito, por supuesto, pues, ¿no? Para quienes lo seguimos desde el principio, obviamente, pues el capítulo fue una delicia, fue una belleza poder disfrutarlo en aquel momento, por supuesto. Pero para quienes hasta ese momento la habían tenido fuera de su radar y en ese punto comenzaron a seguirla y tuvieron que regresarse 19 capítulos atrás para saber de qué se trataba eso de lo que todo el mundo estaba hablando, también terminó siendo una muy grata sorpresa que llevó obviamente a todos a empezar a mirar cuál era la fuente original, es decir, el manga de Koyoharu Gotoge, cuáles eran de alguna manera las premisas, las historias, los personajes, etcétera, etcétera, y empezó obviamente a llamar muchísimo la atención. Esto sí, ya no solo en el extranjero, sino también en Japón, en su país de origen, pues, ¿no? Donde a partir del estreno del anime y de su éxito durante pues varias semanas, etcétera, empezó a llamar tanto la atención que muchas cosas se fueron convirtiendo en objetos muy muy apreciados y de muy rápida venta. Por ejemplo, como ya mencionamos, el manga. El manga original de Koyoharu Gotoge pues empezó a venderse muchísimo más de lo que había estado haciéndolo hasta antes del estreno del anime, cosa que es perfectamente comprensible, dado que esa es la función primordial de una adaptación animada, por supuesto, ¿no? También, obviamente, pues el sencillo Gurenge, que interpreta a Lisa, que fue el tema de opening de esa primera temporada, también se convirtió en uno de los sencillos más escuchados y todavía hasta la fecha sigue siendo uno de los sencillos más exitosos, más redituables, etcétera. Pues, y obviamente, pues cuando terminó esa temporada y que se anunció el próximo estreno de la película Mugen Train, que también ya llegó a nuestra región y también se ha convertido en un rompeventas indiscutible en todas partes del mundo, no solo de fans del anime y del manga de muchos años, así veteranos, etcétera, sino que también ha llamado la atención de personas que a lo mejor no están tan involucradas en esto, que a lo mejor no conocen tanto, más allá de Dragon Ball y Naruto, probablemente no tienen mucha más conciencia, pero que obviamente pues el ruido que hace Demon Slayer Kimetsu no Yaiba por todos lados comienza a llamar la atención y comienza a hacer que muchos volteen a ver y digan, a ver, ¿de qué se está tratando esto? ¿Por qué es que está llamando tanto la atención? ¿Por qué es que está rompiendo récords? ¿Por qué es que se convirtió en la Mugen Train, por ejemplo, en la película más taquillera de la historia en Japón, en la película más taquillera de 2020? Así, en punto, la película más taquillera de 2020, punto. ¿Y por qué de alguna manera sigue generando tantas respuestas? Pues, ¿no? Y obviamente en ese sector de gente que voltea a ver la serie y empieza a pensar, a llamarle la atención, por supuesto, hay un sector sobre todo de fans del anime, del manga, etcétera, unos veteranos, otros no tanto, que dicen, no es para tanto. ¿Por qué todo el mundo está dándole todo su dinero a Demon Slayer? ¿Por qué todo el mundo está diciendo que es la mejor serie que han visto en la vida? ¿O por qué les llama tanto la atención? ¿Por qué personas que no están en este medio normalmente están dedicándole tiempo a hablar de ello en sus redes, en sus videos, en sus canales de YouTube, en sus canales de TikTok, en sus artículos que publican en diversos medios? ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero atractivo de esta serie? Bueno, esto creo que es un tema más complejo y vamos a platicarlo poco a poco. Pero yo primero quiero detenerme un poquito en la palabra que se usa mucho, bueno, en algunas palabras que se han usado mucho para describir esta serie desde esta perspectiva negativa.
Una de ellas es está sobrevalorado. Esta palabrita que en realidad a mí no me gusta tanto porque creo que quiere decir algo que no se entiende muy bien en realidad. Porque al final de cuentas la palabra simplemente significa que se le da más valor del que merece. Y la verdad es que en crítica y opinión que se puede hacer sobre temas de anime, manga, etcétera, o sea, en apreciación, digamos, de estos medios culturales, no existe como tal la opinión objetiva. Cada quien que haga una opinión al respecto, sea yo o sea cualquier otro, va a dar una opinión con base en su experiencia, con base en su perspectiva, con base en un montón de cosas que pueden o no tener cierto valor, obviamente, pero que a final de cuentas hacen que sea una perspectiva subjetiva. Es decir, no es lo mismo que sea yo viendo Kimetsu no Yaiba con mi experiencia, con mi conocimiento, incluso con mi propio gusto por ciertas cosas, como lo puede ser alguien completamente diferente, pues, ¿no? Ustedes o cualquier otro, pues obviamente van a tener puntos de vista muy distintos. Pero cuando empieza a repetirse como constantemente, está sobrevalorada, está sobrevalorada, está sobrevalorada, esto quiere decir que hay un sector de personas para quienes esta serie no tiene mucho valor o no tiene casi valor. Y hay otro sector para el que lo tiene probablemente desproporcionadamente. Y esta proporción obviamente también es una cuestión como subjetiva. Obviamente aquí vamos a escuchar algunos argumentos a favor y en contra. Por ejemplo, no es una serie que tenga muy buen arte en su formato original, es decir, en el manga de Koyoharu Gotobe. Comparativamente, hay mangakas con más talento, con más años de experiencia, con más trabajo. No es una serie quizá que sea demasiado compleja en el sentido de que sus arcos argumentales sean de giros de tuerca muy sorprendentes, sino que es más bien bastante lineal, donde hay batallas, etcétera, etcétera. Ese puede ser otro argumento en contra de esto, por supuesto, ¿no? Otros incluso dicen, es que todo esto únicamente tiene que ver con la magia del estudio Ufotable, ¿no? Que hace que todo se vea muy bonito y que por supuesto llame la atención por sus brillitos y por todo esto, pues, ¿no? Pero que en el fondo no es una historia verdaderamente relevante o verdaderamente importante. Y bueno, pues así básicamente termina siendo este grupo de opiniones. Y aquí también entra muchas veces una palabra adicional que se utiliza para describir a Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que es un shonen genérico. Eso quiere decir que está dirigido a una demografía específica, que ya lo hemos platicado en otro video de demografías, ahí búsquenlo en este mismo canal, y que además sigue como muy al pie de la letra los mismos tropos y los mismos medios narrativos, etcétera, que han seguido otras series de esta misma índole y probablemente con mucho menos complejidad o con mucho menos gracia o yo qué sé, pues, ¿no? Todo esto a final de cuentas son opiniones enteramente subjetivas, obviamente. No hay un valor concreto, objetivo que se le pueda atribuir a un producto como este, más allá del valor económico, pero estamos de acuerdo que ese no necesariamente es un valor de apreciación real, porque puede obedecer a muchos otros factores, pero sí, entonces tampoco podemos decir que sea exactamente una serie que a lo mejor sobresalga con respecto a otras en distintos rubros. Así que aquí va un poquito mi opinión. ¿Qué es lo que hace que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba sea una serie que tiene algo de valor y que podría explicar por qué tanta gente está volteando a ver? ¿Por qué tanta gente de pronto se ha sentido atraída por estos personajes, por esta historia? ¿Por qué a final de cuentas tanta gente cree que vale la pena Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Y aquí viene el momento de la remembranza. Recuerdo que cuando yo empecé a ver esta serie, obviamente llamaba la atención que todo el paquete un poquito como técnico con el que venía, ¿no? Ufotable es un estudio que desde hace ya varios años se ha caracterizado por tener trabajos de muy buena calidad técnica, es decir, en términos de animación siempre se ven muy bien. El hecho de que pues Lisa estuviera involucrada haciendo tanto el opening como el ending con las composiciones musicales de Yuki Kajiura, de alguna manera ya implicaban que había fe en este proyecto, que había una gran inversión detrás, digamos, ¿no? Tanto en talento de personas que ya han sido probadas, estudios que ya han sido probados en otros momentos, como de, obviamente, pues inversión económica que iba a ir involucrada y que se notaba además desde los primeros episodios. Aunque no eran tan impresionantes todavía como lo llegó a ser el capítulo 19, esos primeros episodios sí se veían bastante bien animados y solo costó un poquito de trabajo para quienes estamos acostumbrados a ver animes desde hace mucho tiempo, acostumbrarse un poquito como a la estética de los personajes, que no es, eso es verdad, a la que estamos en realidad habituados. Es un poquito, tenían un estilo un poquito distinto y muy distintivo también a estas alturas, que lo hacía de alguna manera llamativo.
Pero lo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio y me predispuso de manera positiva hacia esta serie es una cosa que para nada me parece que sea genérica, al menos no en estos tiempos, y era la personalidad del héroe. En este caso, el héroe, que es el protagonista Tanjiro Kamado, es un chico con un sentido de la justicia muy fuerte. Esto no es inusual, obviamente, en los protagonistas de anime y mucho menos en los protagonistas de shonen de aventuras. Podemos encontrar rasgos como estos en Deku de My Hero Academia, por ejemplo. Podemos encontrar algunos rasgos parecidos en Gon de Hunter x Hunter, aunque también tiene algunas características distintas. En fin, es una característica muy propia de un héroe que busca algún tipo de justicia. Pero aquí llamaba mucho la atención que en ese primer episodio, obviamente, en el que Tanjiro pierde a toda su familia, con la única excepción de su hermana Nezuko, que queda convertida en demonio, y que obviamente el camino que se traza desde esa escena primordial hacia el resto de la serie es obviamente un camino, pues no de venganza como tal, pero sí de búsqueda. Un camino en el que Tanjiro por un lado va a buscar eliminar a la fuente de los demonios, que es Kibutsuji Muzan, y por el otro lado va a buscar una manera de recuperar algo de lo que ha perdido, que es básicamente a su hermana Nezuko. Algo que me parecía que conectaba muy bien emocionalmente con muchísimas personas, pues, ¿no? Porque todos hemos experimentado, por supuesto, pérdidas, todos hemos experimentado la necesidad de recuperar cosas que hemos perdido y todos obviamente nos sentimos de alguna manera, aunque a veces nos equivoquemos, que estamos del lado de la justicia, del lado del bien, del lado de lo que es correcto, por supuesto, ¿no? En ese sentido, nuestro protagonista, por supuesto, que es muy, muy atractivo. Pero además tiene un punto adicional que a mí siempre me llamó mucho la atención y es esta característica que no se encuentra tan frecuentemente aquí, que es la de la compasión. Y es una compasión peculiar, porque obviamente en su trabajo como cazador de demonios, Tanjiro tiene que decapitar a los demonios a los que se enfrenta. Pero la mayoría de las veces estos demonios fueron humanos originalmente. Bueno, no la mayoría de las veces, todas las veces fueron humanos en un momento anterior a esta transformación en demonios. Y la mayoría de ellos lo recuerda. Algunos de ellos lo recuerdan muy dolorosamente. De tal manera que incluso en sus nuevas vidas como demonios como que viven una especie de pantomima de cotidianeidad, etcétera, de la cual Tanjiro es muy sensible porque se puede dar cuenta de lo que está pasando en el fuero interno de los demonios y es al mismo tiempo implacable porque tiene que eliminarlos, por supuesto, para que no sigan siendo una amenaza para la humanidad, pero también tiene que comprenderlos y hasta cierto punto perdonarlos. Lo cual lo hace un personaje muy interesante y sí creo que lo vuelve distintivo de muchos otros. Y por eso es que él es el protagonista y no Zenitsu o Inosuke, que tienen algunas características interesantes, pero que ellos sí pertenecen más bien a otro tipo de personaje, a otro tipo de héroe. Y no es que Koyoharu Gotoge haya inventado al héroe compasivo de ninguna manera, por supuesto que no. Es simplemente que a través de su relato, que también puede rastrearse en el manga, por supuesto, a través de ese relato sí consigue hacernos a quienes estamos pues bien predispuestos para la historia, es decir, que no partimos del prejuicio de que está sobrevalorada. Cuando yo la empecé a ver no sabía nada de ella. Te predispone de buena manera a las aventuras de este héroe, por supuesto, ¿no? Te hace sentir que estás viendo a una persona de verdad, a una persona que no solo piensa en sí mismo, sino que también piensa en los demás y además te permite conocer a personajes que no necesariamente forman parte de esta misma lógica. Ya lo mencionaba hace un minuto, Inosuke y Zenitsu, sus compañeros como de prácticamente de todas las aventuras, tienen motivaciones muy distintas, también muy humanas, también muy cercanas, que nos hacen empatizar con ellos desde otro lugar. Y la organización a la que pertenecen, es decir, la compañía Cazademonios, que también tiene elementos muy interesantes porque estamos hablando de personas que están acostumbradas a la guerra y que están acostumbradas también a la derrota. De tal forma que entre todo el paquete de personajes, entre por un lado los demonios que han vivido una humanidad fallida probablemente y que como demonios siguen reviviéndola con cierto dolor, entre los cazadores de demonios que por otro lado también de alguna manera enfrentan constantes pérdidas, constante dolor y sus personalidades son distintivas entre cada uno de ellos. Hay que pensar por ejemplo en los pilares que ya conocemos ahora, pero que al mismo tiempo nos revelan la crudeza y la dificultad de una guerra sin cuartel que tienen que librar, hacen que este cuento sea muy atractivo por sí solo. Ahora, si a esto le añadimos una gran animación,
grandes valores de producción como pueden ser obviamente la música, las actuaciones de voz, etcétera, etcétera. Le añadimos obviamente un aparato de marketing muy grande, etcétera. Tenemos la fórmula o una fórmula para un gran producto de ventas, por supuesto, ¿no? Que sin duda y con un montón de razones que no solo tienen que ver con el producto en sí, sino que van en paralelo con todo lo que está pasando en el mundo, etcétera, contribuyen de gran manera a que se convierta en el hit en el que se ha convertido. Así que yo no creo que pueda decirse que está sobrevalorada, al menos no como un producto cultural. Creo que tiene mucha justicia, hay mucha justicia en él, en el hecho de que la gente lo voltee a ver, en el hecho de que la gente se esté dando cuenta, pues, ¿no? De que es una historia que vale la pena seguir, que sí, por supuesto que tiene sus defectos, que sí, por supuesto que es bastante más sencilla que muchas otras que hemos visto a lo largo de los años y de las décadas, que sí, sus alcances narrativos probablemente no son los más grandes, pero que las cosas que sabe hacer las hace bien, las cosas que quiere demostrar y que la hacen distintiva valen mucho la pena y que a final de cuentas todo el aparato que tiene alrededor contribuye a que sea todo esto de esta manera. Así que simplemente creo que vale la pena darle una oportunidad si no lo han hecho todavía, aunque probablemente a estas alturas ya todo el mundo al menos le ha dado un capítulo o dos de oportunidad, si no es que la han visto toda y la han coleccionado toda de manera obsesiva, etcétera, qué sé yo. Pero sí creo que a final de cuentas estamos ante un producto que se distingue, quizá no por sí solo, pero sí por la época en la que está surgiendo. Una época en la que muchos de nuestros héroes, tanto de aventuras shonen o como de historias más pensadas para público más adulto, pasan por dificultades que los hacen explorar terrenos más oscuros, más turbios, etcétera, y que por lo menos hasta el momento Tanjiro emerge como un héroe a quien lo mueve no solo el deseo de recuperar lo perdido, sino una compasión que es sumamente importante. Así que si me preguntan a mí, puedo aceptar que hasta cierto punto Demon Slayer Kimetsu no Yaiba tiene muchos aspectos que lo convierten en genérico, es decir, que lo hermanan muy bien con otras series dirigidas al mismo público, dirigidas al mismo tipo de persona que busca este tipo de historias, etc. Sí creo que tiene muchas cosas que la hacen pertenecer a esta familia y podría decirse que es genérico. El tema de lo sobrevalorado, al menos en términos económicos, pues creo que obedece a una multitud de factores que corresponden tanto a la historia en sí y al producto cultural que es, como a las condiciones externas que hay alrededor, tanto de su surgimiento como de su expansión, digamos, a lo largo de todo el mundo y obviamente el éxito indiscutible que ha tenido en Japón. Como producto cultural, yo no diría que está sobrevalorada de ninguna manera porque no sé ustedes, pero yo no he visto tampoco a nadie decir que es el mejor anime de toda la historia. A lo mejor hay, por supuesto, porque siempre hay. Simplemente he visto a muchas personas, y yo comparto esa opinión, decir que es un anime bueno, que es un anime divertido, que está lleno de personajes con los que uno fácilmente se puede encariñar y que a final de cuentas es una aventura que vale la pena seguir. Y yo pondría como una adicional esta parte que a mí siempre me pareció importante y que ya comenté, pero que quiero enfatizar. Tanjiro es un héroe como el que en estos tiempos en los que hay mucha desesperanza en el mundo, si nos asomamos a las noticias, a la calle, etc., es un héroe que necesitamos. Es un héroe que necesitamos que nos hable, que nos inspire, del cual necesitamos aprender el valor del cumplimiento del deber, aprender el valor de la compasión, de la empatía con aquel que puede ser nuestro adversario y que es muy distinto a nosotros, pero que no por eso deja de ser humano. Valores que creo que de alguna manera se han ido perdiendo o soslayando, pero que Demon Slayer, la verdad, sabe muy bien cómo representar. Yo soy Fried Chicken y pues los invito como siempre a que pues obviamente sigan este canal, le den like a este video, le den obviamente a la campanita y suscribirse para que les avise cada vez que tengamos nuevos videos y por favor sigan todo lo que hacemos en Tadaima para ustedes, es decir, nuestro sitio web, el tadaima.com.mx, donde encuentran las noticias más importantes del mundo del anime y del manga y etcétera. Nuestros podcasts, el Anime al Diván, que conduzco yo cada semana, pero también el Rage Quit, que conducen Marmota y Q, y el Shuffle, que conduce Kika, que todos los hacemos con muchísimo cariño, muchísimo empeño, para que ustedes siempre tengan información, opiniones, reseñas, todo con la mayor calidad, de la mano de este bonito equipo que hacemos el Tadaima. Por mi parte, pues me despido, síganme en mis redes sociales que van a encontrar aquí y nos vemos en un siguiente Tadaima. Bye.